Bueno, bienvenidos a esta serie nueva que por ahora no tiene nombre, pero que en algún momento le voy a colocar, donde vamos a analizar diferentes películas y series históricas que a veces son muy interesantes, pero no sabemos si lo que nos están diciendo y nos están contando en esa serie es real o no es real. No sabemos si pasó o no pasó, no sabemos dónde pasó y cuándo pasó y si pasó exactamente como nos dicen en la serie. Vamos a analizar muchas películas y muchas series y vamos a tratar de explicar el contexto de estas. Hoy vamos a comenzar con la película Troya de 2004. Bienvenidos. Esta escena que acabamos de ver va a ser la escena más importante de toda la película de Troya. Tal vez no es la escena, digamos que más importante en cuanto a la batalla, no es la escena más importante en cuanto a la guerra, en cuanto a las estrategias, en cuanto a cómo termina la guerra de Troya o cómo nos han contado que termina esta guerra. Pero ¿por qué les digo que es la escena más importante? Porque sin esta escena no podría existir esta película o no podría existir el libro de la Ilíada. Bueno, pero lo primero que debemos tener en cuenta es que cualquier cosa que nosotros digamos acerca de la Ilíada, la Odisea o en este caso la película Troya va a ser más que un conocimiento histórico, un conocimiento en cuanto a literatura y en cuanto a mitología. ¿Por qué les digo esto? Porque se supone, según Heródoto, uno de los principales historiadores en los que nos vamos a basar, dice que la guerra de Troya fue en 1250 a.C. Entonces se supone que este periodo de la historia es la época oscura de lo que llamamos como Grecia, los primeros pasos de la cultura griega, de los cuales hay muy pocos documentos, casi ninguno, y todo lo que nosotros hablamos acerca de este periodo de la historia va a estar basado en mitos y en cuentos. Entonces, por lo menos en este video, solamente vamos a hablar desde el punto de vista de la literatura. Y vamos directamente a la historia que nos presentan en la película. Nuestro personaje principal va a ser Aquiles. Desde el primer momento de la película nos dicen qué es lo que él busca. Nos dicen que Aquiles es un gran guerrero, pero lo único que le interesa es inmortalizar su nombre. Él no pelea nunca por una nación, él no pelea nunca por un rey, sino que él pelea siempre por su beneficio propio y porque no sea olvidado en las generaciones que vienen. Entonces vamos a ver que el protagonista de esta película, que es Brad Pitt que lo interpreta, va a ser una persona que va a tener muchas cualidades que son, digamos que moralmente malas, por así decirlo, y es que básicamente Aquiles es un asesino, es cruel y es burdo, pero vamos a ver que uno de sus antagonistas va a ser todo lo contrario a él, va a ser Héctor. Héctor va a ser un hombre justo, un hombre conservador, un hombre que sigue las leyes de su patria, que es Troya, y va a ser un hombre fiel a su esposa, fiel a su reino. Entonces acá vamos a jugar con un elemento de la narración, digamos que bastante particular, porque se nos presenta un protagonista malo en términos morales y un antagonista bueno. Entonces vamos a ver que a pesar de que nuestro protagonista tenga todas estas características, lo vamos a seguir en la historia porque conocemos cuál es su intención, conocemos cuál es su deseo. En el momento que se presenta el otro antagonista, que es Agamenón, se presenta un conflicto de intereses, es decir, tanto Agamenón como Aquiles buscan gloria. Aquiles busca gloria para ser recordado, pero Agamenón busca gloria para someter a su pueblo. Helena, la que se va con París, el príncipe de Troya, va a estar casada con el hermano de Agamenón, que se llama Menelao y es el rey de Esparta. Y va a ser uno de los personajes más bacanos de toda la historia. Me encanta cómo, digamos que la actitud del man, me gusta mucho su carisma y me gusta mucho la persona que interpreta, en realidad no sé el nombre del actor, pero cómo interpreta el papel de Menelao. ¿Ves a esa de ahí? La elegí especialmente para ti. Es toda una tigresa. Gracias. Mi esposa está esperándome en Troya. ¿Mi esposa me espera justo ahí? ¿Por qué? Porque al principio se va a mostrar como una persona muy amigable, porque al principio de la película va a estar haciendo la paz con los troyanos, que llevaban en guerra muchos años, y que en ese momento, en esa escena, va a estar con los príncipes París y el príncipe Héctor. Entonces van a estar haciendo la paz en su ciudad, en Troya,
Pero lo que ocurre después es que uno de los príncipes, el príncipe Paris, como ya habíamos visto en la primera escena del video, se va a llevar a Helena y se la va a llevar a Troya. Entonces acá Menelao obviamente se enoja y va hacia donde su hermano Agamenón. Entonces lo que nos dice la película es que Menelao no quería la guerra. Él ya había sufrido muchas pérdidas y no le veía sentido a una guerra tan prolongada con una nación tan poderosa como era Troya. Pero en el momento que se llevan a Helena, pues cambia de opinión porque pues obviamente quiere ir a recuperar a su esposa, y yo creo que más que su esposa, digamos que su honor. Entonces va Menelao, que es el rey de Esparta, va donde su hermano Agamenón y van hacia la guerra. Entonces unen sus fuerzas y va a ser digamos que por eso les dije que era tan importante esta escena, porque por esta escena, digamos que se va a dar la oportunidad de que se cree todo el diálogo de la película. Por parte de Menelao, pues obviamente él quiere ir a recuperar su esposa, ir a vengarse de Paris, y por el lado de Agamenón, pues obviamente él va a querer ir a conquistar Troya con la ayuda del ejército de su hermano. Y vamos a ver un juego de intereses de tres personajes. Primero, vamos a ver que Menelao quiere recuperar a su esposa. Vamos a ver a Agamenón, que quiere ir a conquistar Troya. Y vamos a ver a Aquiles, que va en busca de gloria. Esto por el lado de los griegos, pero también tenemos el lado de los troyanos. Por el lado de los troyanos solamente vamos a tener un personaje principal, que va a ser Héctor. Obviamente pues a él se le va a presentar el problema más grande del mundo, porque él va a estar tranquilo en su tierra y por culpa de su hermano, por la estupidez de su hermano, va a meter a su propia nación Troya en una guerra con la nación más importante de ese momento, que es Grecia. Bueno, entonces en todo lo que acabamos de ver, vimos más que todo la narrativa en la que se presenta la película de Troya. En ese video no vamos a abordar ninguno de los temas históricos, sino que lo vamos a abordar en el siguiente. Primero porque era como una introducción tanto a la serie. Este es el primer capítulo de esta serie que se me ocurrió hace más o menos una semana, algo así más o menos. Y también porque pues como hay tan poca información, nos vamos a centrar más en la narración que en la propia historia. Cualquiera de los videos que vayamos a ver dentro de la serie de análisis de películas y series históricas va a tener esos dos elementos, tanto la narración, cómo son los personajes que buscan, cómo el director logra transmitir ese sentimiento, esa escena, la motivación del personaje y toda la fricción con los antagonistas, por un lado, es decir, por un lado la narración, y vamos a tener también por otro el elemento histórico, dónde es, cómo es, cuáles mapas eran, qué civilización, qué cultura, qué música escuchaban y todas esas preguntas, tanto de esta película como de otras películas. Pero, pues, como ya les había dicho durante todo el video, hay muy poca información histórica en este caso. Entonces, en toda la película de Troya y en realidad en todas las cosas de la Ilíada y la Odisea, nos vamos a centrar más en la narrativa que en lo histórico. De todas formas, en la siguiente clase, no sé si le voy a llamar clase a eso, bueno, en el siguiente video les voy a explicar dos datos que no nos van a dar una respuesta certera acerca de si existió o no existió el conflicto, de quién ganó, de cuántas muertes hubo. No vamos a saber eso porque eso es un misterio, pero nos va a permitir, esas dos cosas que les digo, dejar de basarnos tanto en la mitología y comenzar a basarnos más en los hechos concretos que tenemos, ¿cierto? En el siguiente video vamos a ver un análisis un poquito más histórico de esta guerra, pero también lo vamos a completar con la narrativa porque nos quedamos como a medias. En este momento nos quedamos en el momento que toman los personajes la decisión de ir a la guerra de Troya. Pero bueno, entonces nos vemos en el siguiente video donde les voy a explicar todo lo que les acabo de decir. Espero que les guste, espero sobre todo, más que explicarles cosas, digamos que despertarles la curiosidad y que ustedes pregunten lo que quieran, dejen en los comentarios las respuestas que encuentren y la comparen con otras personas que puede que opinen de forma distinta a ustedes o hayan encontrado algo distinto, ¿cierto? Lo más importante es que ustedes se pregunten y ya, eso es todo. Nos vemos entonces en el siguiente video. Todo bien. Blackbird
so